Buenos días, jovencitos. Hoy continuamos con la clase de célula y en la clase pasada habíamos revisado el concepto de célula, habíamos analizado eh, todos los conceptos, ¿no? Habíamos dicho por qué la célula se considera la unidad morfológica, fisiológica, genética, bioquímica de todo organismo vivo o los bloques con los que se construye toda forma de vida. Igualmente habíamos visto que hay una infinidad de formas celulares, hay factores que determinan la forma celular. Habíamos hablado de las dimensiones de las células, habíamos hablado también de los tipos de células, la diferencia entre las células procariontes y las células eucariontes. Habíamos tratado de explicar los niveles de complejidad desde lo más simple hasta lo más complejo, partiendo del átomo, la molécula, la macromolécula, los organoides, la célula, los tejidos, órganos, sistemas y finalmente el organismo, el ser humano, que se constituye en grupos que forman las poblaciones y constituyen el nivel social. Pues habíamos tratado de analizar todos esos aspectos y hoy nos vamos a referir específicamente ya a las células eucariontes. Habíamos dicho que nuestro organismo básicamente está constituido por ese tipo de células que es el que vamos a estudiar en este momento y al que nos vamos a referir durante toda nuestra asignatura. Para definir a la célula y para ver cómo está constituida la célula, nosotros tenemos algunos conceptos, por ejemplo, protoplasma. El protoplasma, que ya les mencioné en la clase pasada, lo definimos como la base física de la vida. Pero a veces como que eso no nos dice mucho, ¿no? ¿Qué es la base física de la vida? Pues es el componente, la materia en la cual se van a desarrollar todas las funciones metabólicas de esta célula. A partir del protoplasma nace también el término citoplasma. Y decimos el citoplasma es la porción de protoplasma que rodea al núcleo, ¿correcto? Pero que también está formando parte del núcleo. Entonces, todo ese material que se encuentra en un estado de transición, de cambio, desde muy fluido hasta muy denso, y va a depender de muchos factores como son el pH, la temperatura, los componentes que constituyen este material, este coloide, también del citoesqueleto, que lo vamos a mencionar más adelante, y que determina la forma de la célula, como lo habíamos mencionado en la clase pasada. Pues eso es lo que vamos a describir hoy. Y vamos a empezar con la diapositiva de protoplasma. Y la definición, dice ahí bien claro, es la base física de la vida y nos habla de una composición química. Se refiere a esa composición química de ese coloide que puede estar al estado de sol, o sea, más fluido, o al estado de gel, más denso. Y eso, como mencioné, dependía de varios factores. Tiene que coexistir estos dos estados para que haya un equilibrio dinámico en el funcionamiento de las células y en consecuencia de un organismo. Esta solución coloidal, como dice ahí, con aspecto más o menos viscoso, está constituido por una serie de moléculas, por una serie de biomoléculas. Estas biomoléculas básicamente son 4, ¿no? En el componente orgánico. Son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Estos elementos los estudiamos con detalle en nuestra asignatura de bioquímica. Pero hoy nosotros vamos a definir de forma muy sencilla o recordar mejor qué es una proteína, cómo está constituida una proteína, qué funciones cumple la proteína, pero estos elementos, como vuelvo a repetir, forman parte de ese citoplasma. Aquí en la diapositiva tenemos nosotros los elementos que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que se combinan para constituir básicamente estas macromoléculas, ¿no? Y formar la ultraestructura. En la parte inferior tenemos un esquema de la ultraestructura de una célula, donde nos muestra el citoplasma, que sería todo ese material en el que están inmersas los organoides y las inclusiones, y entonces nosotros decimos en el citosol o citoplasma tenemos una porción que le llamamos el citoplasma figurado,
que sería la porción que está ocupada por los diferentes organoides, como vemos ahí, mitocondrias, centriolo, aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso, eso sería el citoplasma figurado. Y alrededor de los organoides, la porción de citoplasma o hialoplasma coloidal sería donde se realizarían las funciones metabólicas. Las sustancias que están formando este protoplasma las tenemos acá en este cuadrito y tenemos dos componentes, las sustancias orgánicas y las sustancias inorgánicas. En cuanto a las sustancias orgánicas, como ya lo había mencionado, tenemos proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos en las proporciones que estamos viendo. ¿Cuál es el componente orgánico más abundante? Las proteínas, 7% de proteínas, un 2% de carbohidratos, 1% de lípidos y 1% de ácidos nucleicos. En el otro componente tenemos la sustancia inorgánica y la sustancia inorgánica, miren el componente más abundante, de 85 a 90%, 85% del contenido de nuestras células que conforman nuestro organismo es agua, además de minerales que se encuentran en una proporción baja. Nosotros podemos indicar que casi todos los minerales que conocemos nosotros en la tabla periódica de los elementos químicos están presentes en nuestro organismo. Algunos de ellos en cantidades muy pequeñitas que se denominan elementos traza. Pero esos elementos son necesarios para que se cumplan determinadas funciones, como lo irán ustedes aprendiendo en las siguientes asignaturas. En cuanto a las proteínas, ¿cómo podemos describir a una proteína? Es una macromolécula formada por una cadena de aminoácidos. Estos aminoácidos se unen a través de un grupo amino y un grupo ácido y pierden una molécula de agua. Eso ustedes lo van a estudiar con bastante detalle y ya lo conocen también en el curso de bioquímica. Acá simplemente vamos a decir que estas proteínas son de varios tipos y estas proteínas cumplen en nuestro organismo múltiples funciones. Gracias a estas proteínas es que nosotros vivimos diariamente. Cada segundo en nuestro organismo se producen una serie de proteínas. Cuando nosotros hemos visto la composición del citoplasma, hemos visto que la mayor proporción del componente orgánico son las proteínas. Por lo tanto, nosotros debemos tener en cuenta que cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos para tener una nutrición adecuada que va a repercutir en un buen funcionamiento de cada una de nuestras células y en consecuencia del organismo, debemos ingerir estos elementos en esas proporciones. Entonces, ¿qué debe haber en mayor proporción en nuestro plato de comida? Proteínas. Proteínas, porque tenemos de un 7 a un 9% de proteínas. En menor proporción carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Y muchas veces no sucede eso, ¿no? Entonces no estamos teniendo una dieta balanceada que ayude a nuestras células a tener los insumos necesarios para fabricar nuevas proteínas que nos permitan vivir. Miren, las proteínas que nosotros tenemos acá se clasifican de varias maneras. Ustedes van a encontrar una clasificación primarias, secundarias, terciarias, diferentes tipos de clasificación que tienen importancia en las funciones que van a desempeñar. Acá hemos optado por una clasificación teniendo en cuenta por qué están constituidas estas proteínas, solo por secuencias de aminoácidos o por aminoácidos unidos a otras moléculas. Y entonces decimos son proteínas simples y proteínas conjugadas. Y entre las proteínas simples tenemos las albúminas, las globulinas, las histonas, protaminas, escleroproteínas. A lo largo de nuestros estudios en el curso de biología, en el curso de histología y en diferentes asignaturas, vamos a ir viendo que estas proteínas se encuentran en determinados tipos celulares y cumplen determinadas funciones. En el caso de las proteínas conjugadas o proteínas compuestas, están unidas a fósforo, están unidas a ácidos nucleicos, están unidos a azúcares, a lípidos, a metales. Y entonces tenemos las fosfoproteínas, por ejemplo, la caseína de la leche, la vitelina de la yema del huevo, las cromoproteínas, la hemoglobina, la flavoproteína, las nucleoproteínas, ribonucleoproteínas, desoxirribonucleoproteínas, las glucoproteínas del fibrinógeno. O sea,
la razón de enumerar estas proteínas no es que ustedes las aprendan de memoria, las vamos a aprender de acuerdo a la necesidad que tengamos de aprenderlas para saber cuál es la función que cumplen y dónde se localizan. Simplemente es mostrar la gran variedad de proteínas que nosotros podemos encontrar en nuestro organismo y que están constituyendo la estructura de la célula. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, después de la clasificación de las proteínas, pues tenemos acá lo que les comentaba, ¿no? La estructura primaria, miren la estructura secundaria, la estructura terciaria, o sea, cómo se van plegando. Realmente es todo una asignatura, el curso de bioquímica, donde nosotros aprendemos cuál es la constitución de estas proteínas y cómo es y por qué necesitamos que se vayan plegando para cumplir las funciones que tienen que cumplir. Cuando hagamos la parte de genética, cuando lleguemos al capítulo de ribosomas, de retículo endoplásmico rugoso, vamos a entender qué complejo realmente es el proceso de la síntesis de proteínas, cómo se van formando las proteínas y cómo estas proteínas tienen que ser perfectas, tienen que tener la estructura señalada en el gen a partir del cual se forman. Cuando eso falla, pues va a generar una serie de trastornos. Vamos hablando en forma sencilla y poco a poco para entender lo que más adelante vamos a tener que aplicar. Pues bien, entonces, una vez que hemos visto este tipo de clasificación, tenemos una diapositiva donde nos muestra algunas. Voy a empezar diciendo que nosotros vivimos gracias a las proteínas. Si no tuviéramos la producción de proteínas a partir de los diferentes tipos celulares, a través de los mensajes que están contenidos en los genes y que se expresan a través de la síntesis de proteínas en los ribosomas, no podríamos vivir. Estas proteínas cumplen una serie de funciones. Tenemos una función estructural. Están constituyendo la estructura de las membranas plasmáticas de todas las células. Porque cuando nosotros hablamos de la membrana plasmática, ¿por qué está formada la membrana plasmática? Por los fosfolípidos y por proteínas. Tenemos proteínas constituyendo nuestros músculos. La actina, la miosina, la troponina, la tropomiosina son complejos proteicos que están constituyendo las células musculares y que tienen por función la contractibilidad. Tenemos proteínas que se sintetizan en determinado momento cuando ingresa un antígeno, que es un elemento extraño a nuestro organismo, y desencadena una respuesta, formando los anticuerpos. Entonces es una función inmune, una función de defensa. También hay proteínas de tipo hormonal, como la hormona de crecimiento. Las enzimas son proteínas. La hemoglobina es una proteína con ciertas características. Entonces, en este cuadrito hemos puesto algunas de las funciones que, si ustedes se dan cuenta, si alguna de estas se vería alterada, imagínense que no tengamos o que tengamos deficiencia en una enzima o en varias enzimas, sería mucho más grave. O que tengamos deficiencia en la formación de una proteína que forma una hormona. O en la hemoglobina, que en lugar de cumplir la función de transporte de gases adecuadamente, pues no pueda hacerlo. Ni siquiera le otorgue la posibilidad de que el glóbulo rojo tenga la forma ovoide adecuada para poder transportar de mejor manera, eficientemente, los gases que sabemos que se transportan a través de los glóbulos rojos. Pues bien, entonces estas proteínas estamos mencionando nada más y son indispensables para poder vivir. Podemos vivir gracias a, como ya les mencioné, se producen miles de proteínas en nuestro organismo y para que haya un equilibrio. Lo vamos a estudiar con mayor detalle y lo vamos a ir entendiendo poco a poco, como vuelvo a repetir, cuando hagamos ribosomas, cuando hagamos retículo endoplásmico rugoso, cuando hagamos el capítulo de genética y veamos que una alteración a nivel de un gen va a generar la producción de una proteína alterada o la ausencia de una proteína que necesitamos para determinada función.
El otro grupo de componentes orgánicos que están formando el citoplasma son los carbohidratos. Y los carbohidratos son los azúcares, es el material energético por excelencia. Y estos también se clasifican en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, y son variedades. Algunos son característicos de nuestras células y otros se encuentran a nivel de las células animales o de las células vegetales, como son la celulosa, el glucógeno, ¿no? Entonces, esto también ustedes lo van a estudiar con detalle en el curso de bioquímica, pero son elementos importantes que en nuestro organismo cumplen la función que acabo de mencionar. El otro grupo que tenemos son los lípidos. Los lípidos son componentes importantísimos, también cumplen una función estructural, pero más que estructural, también cumplen una función de reserva, se almacenan. Estos lípidos también son de varios tipos, ¿no? Los ubicamos como lípidos simples y los lípidos complejos o compuestos. Y dentro de los lípidos simples tenemos las grasas neutras, el glicerol, algunas hormonas esteroideas, el colesterol, algunas vitaminas. Entonces son lípidos simples y los vamos a escuchar con frecuencia cuando hagamos cada uno de los tejidos o de los órganos donde se almacenan este tipo de sustancias. En el caso de los lípidos compuestos tenemos los glicerofosfátidos, las lecitinas, las cefalinas, los esfingolípidos. Estos esfingolípidos o fosfolípidos o los glucolípidos los vamos a estudiar con detalle en su estructura cuando veamos membrana plasmática y vamos a tener que entender sus características hidrofílicas, hidrofóbicas para que formen esa película que la vamos a estudiar en la siguiente clase y ustedes la van a preparar. Tenemos también los cerebrócidos, los gangliósidos, o sea, una gran cantidad de estos. Como vuelvo a repetir, la idea de esta lista larga de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, es simplemente darnos cuenta que son macromoléculas que forman parte del citoplasma y que van a variar en su composición dependiendo del tipo celular. En el caso de los lípidos, al igual que mencioné, en el caso de las proteínas, intervienen en la producción, en la síntesis de proteínas, los ribosomas y el retículo endoplásmico rugoso. En el caso de los lípidos, interviene el retículo endoplásmico liso, que lo estudiaremos en su momento. El otro elemento importante que habíamos mencionado es el ADN. El ADN, o mejor dicho, como parte de los ácidos nucleicos tenemos el ADN y tenemos el RNA, ¿no? Estos ácidos nucleicos están constituidos ¿por qué? Por la sucesión de nucleótidos. ¿Qué es un ácido nucleico? Es una sucesión de nucleótidos. ¿Y qué es un nucleótido? ¿Por qué está formado un nucleótido? Un nucleótido está formado por una pentosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. Los tipos de ácidos nucleicos que tenemos son el ADN y los RNA. El ADN, entre las bases nitrogenadas que presenta, está la adenina, la timina, la guanina, la citosina. Son bases complementarias. ¿Y cuál es la función de los ácidos nucleicos? Contienen el código genético. ¿Dónde está confinado el ADN? Dentro del núcleo. Nosotros solo encontramos ADN dentro del núcleo. Entonces, es una molécula grande que básicamente se encarga de contener el material genético. Cuando nosotros decimos, ¿qué es un gen? En forma restringida y solo para ir aprendiendo poco a poco, ¿qué es un gen? Es un segmento de ADN que codifica para un péptido o una proteína o un factor de regulación, ¿no? Entonces, ese es un gen. Entonces, cuando nosotros decimos cuál es la función básica del ADN, contiene la clave genética. Una característica importante del ADN y que permite que las células se dupliquen, se dividan y mantener durante toda nuestra vida la reposición de las células que van muriendo en equilibrio para mantener el status quo del organismo es la capacidad de autoduplicarse. La célula se divide cuando el material genético se divide. Eso también lo conocemos y lo vamos a estudiar con detalle cuando hagamos el capítulo de núcleo. Recuerden que esta clase es una vista panorámica de la célula.
sea, estamos estudiando los componentes, estamos introduciéndonos en los elementos que forman la célula y las funciones que están realizando. Entonces, tratemos de entender básicamente estas generalidades para luego, con detalle, desarrollar cada uno de los elementos. Cuando lleguemos al capítulo de síntesis de proteínas, en el caso de ribosomas o retículo endoplásmico rugoso, y cuando lleguemos al capítulo de núcleo, pues estudiaremos con detalle más características, por ejemplo, del proceso de replicación. Aunque este proceso también ustedes lo van a estudiar en el curso de bioquímica y más adelante ya los mecanismos de regulación que son más complejos y todos los estudios que se están desarrollando en esta molécula los estudiarán en el curso de biología molecular. Pero entonces vamos paso a paso aprendiendo y conociendo cada uno de los componentes que tenemos en la célula. El otro grupo de ácidos nucleicos, el ADN es uno. En cambio, los RNA son varios. ¿Y cuál es la característica diferencial? En primer lugar, en el ADN hemos mencionado que está en la sucesión de nucleótidos y está formado por las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina. En el caso del RNA, miren, las bases nitrogenadas que están formando esta molécula es la adenina y en lugar de la timina, miren, se sustituye el uracilo y tenemos la guanina y la citosina. Son bases complementarias, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se complementan? Se unen mediante enlaces, triple o doble enlace, y se unen la guanina con la citosina y la adenina con la timina, ¿no? La adenina con la timina y la guanina con la citosina. Y en el caso del RNA se sustituye la timina por el uracilo. ¿Qué función va a desempeñar estos RNA? Estos RNA son de varios tipos. Por ahora solo voy a mencionar tres. El RNA ribosómico, que está formando la estructura del ribosoma, el RNA mensajero, que es el que copia el mensaje del ADN y lo traslada al citoplasma. Recuerden que el ADN es una molécula tan grande que no puede salir del núcleo. Como no puede salir del núcleo, ¿qué hace el ADN para poder cumplir la función de expresión de gen? El segmento de ADN, que es un gen, como lo había mencionado, se copia en varios RNA, que son moléculas más pequeñas, y estas salen del núcleo hacia el citoplasma. Y en el citoplasma ensamblan a los ribosomas y el ribosoma es el que va a leer, va a traducir el mensaje para, con el RNA de transferencia, acarrear los aminoácidos correspondientes. Lo estoy diciendo de la manera más sencilla, Poco a poco vamos a ir profundizando en esta temática que es tan importante, pero en este caso pues nos toca simplemente analizar los componentes que nosotros tenemos en el citoplasma. ¿Qué habíamos dicho que era el citoplasma? Es la porción de protoplasma que rodea al núcleo y que también forma parte del núcleo. ¿Y qué es el protoplasma? Es la base física de la vida, es decir, el medio, el coloide, donde se desarrollan las funciones metabólicas y permite la vida de la célula y en consecuencia la vida de un organismo. Ahí como lo dice el RNA, entonces ya mencioné las bases nitrogenadas que estaban involucradas en su composición y nos dice están al servicio del ADN. Con la explicación que acabo de dar, yo creo que se entiende claramente por qué decimos que los RNA están al servicio del ADN. Y por ahora, como vuelvo a repetir, solo he mencionado tres. ¿Cuáles son los tres? El mensajero, el ribosómico y el de transferencia. ¿Y todos ellos intervienen en qué? En la síntesis de proteínas. Tenemos un cuadrito a continuación del ADN, ¿no? Este cuadrito, este mapita conceptual, nos va a permitir recordar y reforzar algunas características. Como dice acá, ¿por qué está compuesto el ADN? En la composición del ADN tenemos 4 bases nitrogenadas, 2 púricas y 2 pirimidínicas. Ya entramos a la clasificación bioquímica y las púricas son la adenina, la guanina y las pirimidínicas son la citosina y la timina, ambas complementarias. Está compuesto también, ¿por qué hemos dicho? Por una desoxirribosa
que en el caso del ADN es desoxirribosa, que es el azúcar, ¿ya? En el caso del RNA es una ribosa, ¿no? Igualmente, las bases nitrogenadas, volvemos a repetir, las bases nitrogenadas, ¿cuál es la que cambia en los RNA? En lugar de timina, que tenemos el uracilo. Y los grupos fosfato. Yo siempre les pongo el ejemplo para recordar la ultraestructura del ADN, les pongo el ejemplo de una escalera de caracol. Todos nosotros conocemos una escalera de caracol. ¿Y qué tiene la escalera de caracol? Tiene los pasamanos, y en los pasamanos tendríamos nosotros la desoxirribosa y tendríamos grupo fosfato. Y en los peldaños de la escalera tendríamos en forma complementaria las bases nitrogenadas. Esa estructura investigada por Watson y Crick en sus publicaciones, pues nos establece la estructura bicatenaria. Y esta estructura bicatenaria, y con las características que acabo de mencionar, es la que permite la replicación de esta molécula para poder perpetuar las células y que éstas se dividan en forma constante, ¿no? Lo estudiaremos también cuando hagamos núcleo, cuando hablemos de ciclo celular, de división celular, y entenderemos mucho mejor. Luego en este cuadro también dice, tiene una estructura de doble cadena enrollada con moléculas de azúcar, en el exterior las bases nitrogenadas, en el interior, como les he puesto el ejemplo de la escalera de caracol, ustedes van a ver varios esquemas en los libros donde les va a ser fácil entender la estructura la ultraestructura, perdón, de esta molécula. Igualmente las propiedades, nos las pone acá, son cadenas y solo pueden aparearse así entre las bases complementarias. Cada molécula está compuesta por polinucleótidos, ya hemos dicho que es un nucleótido, pero también hay otro término que le decimos nucleósido. ¿Qué es un nucleósido? En un nucleósido no tenemos el ácido fosfórico, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre lo que es un nucleótido y lo que es un nucleósido. Durante la duplicación del ADN, estas dos cadenas se disocian y una sirve de molde para que se forme la complementaria, gracias a que las bases nitrogenadas son complementarias, uno, y a la capacidad de duplicación que tiene esta molécula. Tenemos ahí otro cuadrito, en la siguiente diapositiva tenemos un cuadrito donde hemos puesto características de la molécula de ADN, características de la molécula de ARN, y vemos en cuanto a la composición química. Nos repite nuevamente una pentosa, una desoxirribosa, las bases nitrogenadas que ya las hemos mencionado, y también lo que corresponde a la molécula de ARN, ¿no? Acá tenemos, en el caso de la pentosa, tenemos la ribosa, o sea, del azúcar la ribosa, y las bases nitrogenadas, miren las que habíamos mencionado, ¿no? La timina es sustituida por el uracilo. En cuanto a su estructura, decimos que el ADN es una cadena bicatenaria, excepto en algunos virus. Ya comentaba la clase pasada la característica que tienen los virus, que pueden estar formados por ADN o por RNA, pero el ADN de estos virus no es una cadena bicatenaria. Justamente por eso ellos hacen uso de la maquinaria de una célula que infectan para poder duplicarse. La configuración de doble hélice, y ahí tenemos los enlaces que les había mencionado, en el caso de la adenina timina doble enlace, de la guanina citosina triple enlace. En el caso del RNA sabemos que es una cadena monocatenaria, salvo también en algunos virus, ¿no? Bueno, eso ya lo entenderán más adelante. No existe ninguna configuración especial salvo en el RNA de transferencia, que tiene una estructura como una hojita de trébol para poder acoplarse por un lado cuando se hace la síntesis de proteínas al aminoácido correspondiente y asociarlo a la cadena que se va formando al producirse la traducción a nivel del ribosoma. En cuanto a su localización, nosotros encontramos el ADN en las células procariontes, o sea, en las bacterias. El ADN aparece desnudo y dispuesto en el citoplasma, por eso decimos los procariontes no tienen un núcleo definido, no tienen el material genético separado en el citoplasma. Aparecen también algunos ADN circulares en el caso de algunos plásmidos, ¿no? Ya entenderán el término plásmido, episemas, cuando hagan biología molecular. ¿A quién le interesa? Bueno,
lo podemos definir más adelante. Tenemos también en las células eucarionta, acá está mal escrito, en caniota, dice, no, es la célula eucarionta. Las células eucariontas presentan el ADN y este ADN está bien delimitado en un elemento que es el núcleo, que lo vamos a estudiar en un capítulo especial, donde está el ADN circular. También lo encontramos en las mitocondrias. O sea, no solamente en el núcleo, no es exclusivo del núcleo. Si yo digo el ADN es exclusivo del núcleo de las células eucariontes, ¿es verdadero o falso? Es falso, porque no es exclusivo solo del núcleo, sino también lo encontramos ¿dónde? En la mitocondria. Por eso cuando hagamos mitocondria van a ver que hay una teoría que afirma que la mitocondria era una célula procarionta. Y esta célula procarionta en algún momento del proceso evolutivo ingresó a la célula eucarionta para producir energía en forma más efectiva. Bueno, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Los cloroplastos son organoides de las células vegetales, ¿no? Bueno, y las funciones, también tenemos acá las funciones que va a cumplir básicamente el ADN que hemos dicho, tiene la función de portar los genes, ¿no? Acá dice, reside la información genética del individuo, interviene en la transcripción. Hace un momento les expliqué de manera muy simple cómo se da esa síntesis de proteínas para que nosotros podamos entender lo que dice acá. En el caso del RNA, miren, es característico de dónde encontrarlo, en la célula procarionte. El RNA se sintetiza en el citoplasma. Si ustedes escuchan lo que hace un momento yo había mencionado, nos va a ser fácil entender este cuadrito, ¿no? En cuanto a la composición, a la estructura, a la localización y las funciones. Puedo volver a repetir. El ADN es una macromolécula bicatenaria que está confinada, ¿dónde, chicos? En el núcleo, ¿correcto? ¿Cuál es la principal función que tiene el ADN? La principal función es portadora de los genes. Cuando nosotros definimos un gen, ¿qué decimos? Es un segmento de ADN que codifica para un péptido o una proteína. Lo vamos a dejar ahí simplemente para ir entendiendo poco a poco. Como el ADN es una gran molécula, no puede salir del núcleo. Entonces, a su servicio, ¿quiénes están? Los RNAs. Y por el momento yo mencionaba tres. El mensajero, que copia el mensaje, el de transferencia, que interviene en el acarreamiento de los aminoácidos para la formación de la proteína, y el ribosómico, que está formando parte del ribosoma, como lo entenderemos más adelante, ¿no? Bien, entonces, miren, chicos, no nos preocupemos mucho ni nos confundamos mucho por tratar de entender lo que más adelante lo vamos a estudiar con detalle. La clase de hoy tiene por objetivo tener una vista panorámica de la célula. ¿Cuáles son los elementos que están formando? Porque si yo me pongo a explicar el ADN, pues tendría que tener hasta un curso para explicar todo. Entonces, vamos logrando nuestro aprendizaje poco a poco. Por eso existe una bibliografía básica. Una vez que hemos entendido esa bibliografía básica, podemos pasar a revisar otra bibliografía más compleja, por supuesto que va a ser importante. Bien, aquí tenemos en la siguiente diapositiva, miren un esquema justamente de la escalera de caracol que les decía de la molécula de ADN, miren, de la molécula de ADN y cómo esta molécula está separada, ¿no? Se abre, acá están las bases nitrogenadas complementarias y aquí estaría, miren, en esta, si lo comparamos con una escalera de caracol, en esta parte ploma estaría la desoxirribosa y el ácido fosfórico, ¿correcto? Y en este otro lado tenemos una cadena monocatenaria que sería el RNA. Y justamente nos damos cuenta de eso porque acá tenemos en lugar de, ¿qué? De la timina, el uracilo. A ver si sigue moviéndose. Bien, una vez que hemos descrito los componentes que están constituyendo el protoplasma, aunque ya me adelanté, ahora directamente vamos a hablar del citoplasma.
¿Y qué habíamos dicho que era el citoplasma? El citoplasma es la porción de protoplasma que rodea al núcleo y que forma parte de él también. Al microscopio óptico podemos observar este citoplasma, por supuesto. En las primeras clases, en la clase de microscopía, yo les mostraba unas fotografías donde se miraban células descamadas de la mucosa oral, se miraba el núcleo de color lila y el citoplasma de color rosado con la coloración He, que es lo que frecuentemente vamos a ver. Al microscopio óptico no se ve la membrana plasmática, pero sí podemos observar el citoplasma. Y ese citoplasma, yo les había mencionado ya que podemos clasificarlo en citoplasma coloidal o yaloplasma, que es la porción del citoplasma que está exento. O sea que en el lugar de este citoplasma no hay ni organoides ni inclusiones. Y el citoplasma figurado, como su nombre lo indica, sería la porción de este citoplasma donde se localizan los organoides y las inclusiones. Dentro de este citoplasma, entonces vamos a encontrar dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? Los organoides y las inclusiones. Pero siempre pensando que ese citoplasma es un coloide que puede estar al estado de sol, o al estado de gel, que ambos estados coexisten de acuerdo a las necesidades de la célula, que pueden variar esos estados dependiendo de qué, del pH, de la temperatura, de la concentración de iones, ¿de acuerdo? Y saber cuáles son, por eso hemos mencionado, cuáles son los componentes orgánicos, componentes inorgánicos, en las proporciones que habíamos mencionado. ¿Qué es un organoide? ¿A qué denominamos organoide? Es un componente de la célula que tiene una ultraestructura y una función definida. Cuando yo pienso en un organoide, digo, la mitocondria, el ribosoma, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, inmediatamente pienso en lo que observamos al microscopio óptico y lo que observamos al microscopio electrónico. Entonces, tiene una ultraestructura, por ejemplo, la mitocondria, tiene una forma ovoide, hay de diferentes formas dependiendo del tipo celular, pero tiene una doble membrana. Tiene crestas mitocondriales, tiene una matriz mitocondrial, tiene ADN mitocondrial y todo eso nosotros lo observamos al microscopio electrónico. Y cuando pensamos en la mitocondria, inmediatamente decimos, la mitocondria tiene una función, no solo una, pero la más conocida es la producción de energía. Pero almacena calcio, o sea, interviene en la apoptosis. No me voy a poner a describir las funciones porque tenemos una clase específica de cada organoide donde vamos a analizar cada una de las funciones. Entonces, la idea es acá ver que dentro del citoplasma, en la porción del citoplasma figurado, encontramos un conjunto de organoides que los hemos agrupado de acuerdo a los componentes de cada uno de estos organoides. Y si estos organoides en su ultraestructura presentan membrana, la típica membrana plasmática que vamos a describir nosotros más adelante y que está separando el citoplasma del medio externo y que es un fluido realmente, ya lo vamos a ver con detalle, ustedes me lo van a explicar, pues si tienen esa membrana en su composición, entonces decimos membranosos. ¿Y cuáles están? Empezamos por la primera, que es la membrana plasmática o membrana celular, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, las mitocondrias, los lisosomas, los microcuerpos o peroxisomas y cada uno de estos con su función general. Por ahora, simplemente mencionar la función general. Como vuelvo a repetir, más adelante nosotros vamos a analizar una serie de funciones que cumple cada uno de estos organoides. La membrana plasmática o membrana celular ya sabemos que separa. Es una membrana fluida, es un líquido que separa el medio externo del medio interno. O sea, el citoplasma del medio extracelular. El retículo endoplásmico rugoso, su función es la síntesis de proteínas para la exportación. Miren lo que digo, síntesis de proteínas para la exportación. ¿Por qué? El organoide que sintetiza las proteínas para el consumo de las propias células es un organoide no membranoso que son los ribosomas libres. El retículo endoplásmico liso, que lo mencioné, le podemos atribuir varias funciones, pero la que vamos a recordar en este momento es la síntesis de lípidos, de triglicéridos, de hormonas esteroideas. Entonces, cada uno una función. Interviene la detoxificación, pero no nos compliquemos, vamos poco a poco. Las mitocondrias, ya los mencioné, los lisosomas,
que se encargan de destruir todos los elementos que están dentro de la célula y que ya cumplieron su función o que ingresan, como los gérmenes, las bacterias o los organoides que ya están envejecidos. Los microcuerpos que intervienen en el metabolismo del peróxido de hidrógeno. Y en el otro grupo tenemos los no membranosos. Y dentro de los no membranosos tenemos, miren, empezamos por los ribosomas libres, síntesis de proteínas para el consumo de la propia célula. Los centriolos intervienen en la formación del uso acromático para la división celular. Los cinetosomas, los cilios, los flagelos, todos, y los microtúbulos y microfilamentos, miren, todos estos, a partir de los cinetosomas, son elementos que forman parte del citoesqueleto. Los microtúbulos, microfilamentos, y acá faltan los filamentos intermedios, dan la forma a la célula y permiten el movimiento intracelular. Los flagelos son estructuras que se forman de componentes que son los microtúbulos. Igual los cilios, igualmente, y el cinetosoma es la base del cilio. Entonces, todos estos son organoides que los consideramos no membranosos porque no tienen en su estructura la típica membrana plasmática que más adelante vamos a estudiar. Aquí tenemos, miren, un esquema muy bonito. Yo les repetía en alguna de las clases de microscopía electrónica, esto es artístico, ¿no? Esto es artístico porque al microscopio electrónico nosotros vemos tonos grises, nunca vemos esto, pero esto un artista plasma lo que se ve al microscopio en tonos grises, para hacerlo mucho más vistoso. Y podemos ver acá, miren una célula tan bonita, acá está la membrana plasmática, acá está el citoplasma, todo esto es el hialoplasma, ¿se acuerdan? El citoplasma figurado, que es el que están inmersos los organoides. Acá tenemos una mitocondria, acá tenemos retículo endoplásmico rugoso, acá tenemos retículo endoplásmico liso, acá tenemos algunas cisternas de retículo, del retículo endoplásmico liso, el núcleo, miren la membrana nuclear, la célula eucarionte, habíamos dicho que está separado el núcleo, delimitado y separado el material genético en el tiempo y en el espacio. Lisosomas y bueno, una gran cantidad de inclusiones como los lípidos y otros elementos, ¿no? A ver, no sé qué pasó aquí. Bien, entonces, jovencitos, aquí terminamos con la clase que corresponde a membrana. El día lunes o para el grupo A y para las siguientes secciones en el horario que corresponde, me gustaría que me hagan algunas preguntas de algunos aspectos que no hubiesen entendido. Yo he hablado de las células procariontes y las células eucariontes. Les repetí en algún momento que en la actualidad se considera un superórgano. ¿Se acuerdan? Un superórgano. ¿A qué? A la microbiota. Por favor, recuerden eso, porque eso es muy importante y es un tema de actualidad. Igualmente, hay términos de microbioma, microbiota que tenemos que manejarlos ya. Por otro lado, yo haría una pregunta. Miren, si yo acabo de decir que la cantidad de bacterias que tenemos en nuestra piel, en nuestro intestino, en nuestras vías respiratorias, es tan abundante que si sumamos todas ellas sobrepasan el número de células eucariontes que nosotros presentamos en nuestro cuerpo. Muchas de ellas yo dije que eran beneficiosas. Eso quiere decir que son simbiontes. ¿Qué es una simbiosis? Es cuando dos organismos coexisten sin hacerse daño, sino más bien beneficiándose. Entonces es importante ya, ahora que estamos hablando de la célula y hemos mencionado que existen las células procariontes y las eucariontes, el hacer esa aclaración. Bien, jovencitos, entonces nos estamos viendo la próxima clase. La próxima clase la van a presentar ustedes. No vamos a exigir que hagan una presentación, pero sí que hagan una revisión exhaustiva de lo que es membrana plasmática. Yo les ruego poner bastante interés y plantearlo como un reto el hecho de que no podamos reunirnos. Las condiciones bajo las cuales estamos estudiando en este momento
No se obligan tanto a ustedes como a los docentes a hacer lo posible para lograr un aprendizaje, que no es igual interactuar como lo hacíamos en las clases, pero en este momento es la manera en la que vamos a hacerlo y espero que tengamos éxito. La única manera de salir exitosos de esto es estudiando, pues de ninguna manera ustedes crean que solo viendo las diapositivas, escuchando las clases que las damos a través de estos videos, ustedes vayan a dejar de lado la lectura, que es obligatorio complementar. Tienen ustedes un libro de texto que está en un lenguaje muy sencillo para que puedan entenderlo. Pero si alguno de ustedes no lo tiene a disposición, puede tomar una bibliografía complementaria. Yo creo que a partir de los siguientes días, cuando se suspenda esta etapa de cuarentena, de repente los alumnos que están lejos, hay alumnos que están fuera de la ciudad, yo les ruego sacrificarse un poquito más, expresarme lo que no entienden para yo tratar de aclararles y facilitarles el aprendizaje. Muy bien, jovencitos, entonces nos estamos viendo la próxima clase. Que tengan buenos días.